no es necesario poder con todo. No tienen el por qué poder con todo. Aprenden a soltar, a establecer metas, a lo mejor ser un poco más objetivos, y de ahí ya establecer el alcance que quieren tener. ¿Qué tal? Soy Daniel Gasca, soy psicólogo, docente y aparte trabajo como psicólogo en una universidad. También manejo lo que es un centro psicopedagógico. El momento donde quise, o más bien supe que me iba a dedicar a la psicología y a la educación, sí fue un poco extremo porque yo al inicio me iba a ir para ingeniería. Entonces se me dan bien los números, es una historia que siempre le comento a mis alumnos, pero no me veía como ingeniero. Sin embargo, empecé a ver sobre psicología, me atrajo lo que podía hacer, cómo podía intervenir con otras personas, los enfoques, la amplia gama de especialidades que maneja. En cuestión de la educación, sinceramente no quería nada de educación. Mi familia es de docentes, entonces nada más se la pasaban hablando de docencia. Sin embargo, hubo un momento donde yo acompañé a mi papá a dar clases. Mi papá fue docente de nivel secundaria, especialmente en matemáticas justamente, y me gustó mucho la forma en la que daba clases. Entonces desde ahí me empecé a orientar un poco. Repito, seguía con mi negativa de entrar a la educación, pero pues las situaciones laborales, oportunidades, podemos decirle, me fueron ubicando en esa área y la verdad la disfruto mucho. Si hablamos de mi historia personal, yo creo que sí sería un poco extenso, pero yo creo que el ayudar a otros es algo que me motivó mucho a estudiar lo que fue psicología, no nada más en cuestión de la salud mental, si lo manejamos en ese término, sino también en cuestión de la educación. Me gusta mucho apoyar a los alumnos, apoyar a las personas, que logren tener las herramientas que necesitan para poder sobresalir en la rama que necesiten ellos. Yo estuve estudiando la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual por motivo de que tuve a mi hija, tengo a mi hija, tuve que darle una pausa, ¿no? Sin embargo, en algún momento llegó a ser frustrante, pero pues logré estudiar otras maestrías que se me presentaron la oportunidad y una especialidad. No me arrepiento, sinceramente, en algún momento la voy a retomar, pero yo creo que hay cosas que son en su momento. Como mencioné, soy padre de familia, entonces puedo decir que tengo mucha o poca experiencia trabajando con niños, con adolescentes y adultos. Sin embargo, el hecho de tener a mi hija es diferente, ¿no? Lo ves desde otra perspectiva, al fin y al cabo es mi hija. Y yo siempre lo he dicho, se lo he comentado a mi esposa, que si en algún momento necesitamos apoyo de algún especialista, lo vamos a tener que requerir, no porque seamos nosotros, porque mi esposa igual es psicóloga, significa que mi hija va a estar exenta de todo. Y sí, a veces es un poco frustrante, pero me gusta mucho ser papá, amo mucho a mi hija. Si hablamos de la cuestión de títulos y experiencias, las experiencias son válidas, sí, definitivamente. Sin embargo, cada experiencia es individual. Podemos vivir la misma situación dos personas, pero cada quien lo va a interpretar a su manera y a su historia de vida. Sin embargo, los títulos pues nos dan las credenciales. Si queremos hablar de experiencias como para aconsejar, vamos a ponerle a otros, podría ser válido. Y me refiero a aconsejar sin alguna base o con un fin profesional. Pero si hablamos de títulos, los títulos nos validan en todo lo que hacemos, desde dar clases, dar terapia, desde el hecho igual de a un ingeniero le van a validar sus credenciales. Entonces el título es importante, sí. Yo me voy un poco más al hecho de que pues igual estudiamos para eso, para tener esas bases que nos ayuden a fundamentar lo que decimos, y no tanto por lo que yo viví. Pero repito, no dejo a un lado las experiencias, aunque cada experiencia es subjetiva. Hace unos años, todavía hace como unos 2 años se publicó un capítulo de un libro que realicé. Ese fue una actividad que se hizo en la escuela, donde mi asesora y yo estuvimos pues dándole duro a lo que fue la investigación. Primero iba a ser un artículo de investigación, así lo habíamos planeado, luego terminó siendo un capítulo del libro. ¿Por qué fue
justamente del área de la educación, fue más enfocado al maestro de educación física. Ese libro, bueno, ese capítulo fue enfocado más al maestro de educación física, sobre cómo un maestro preparado, ¿y a qué me refiero? A que un maestro que planea su clase, que tiene objetivos, que se preocupa por el aprendizaje de los muchachos, que también ve las características individuales o logra adaptar sus clases, puede influir o puede motivar a un alumno a tomar esa clase. Fue una buena muestra que tomamos. Desconozco, o más bien no recuerdo la muestra que tomamos, pero sí tuvimos buenos resultados, ¿no? Donde un alumno se motiva más cuando un maestro está bien calificado o interesado en impartir correctamente su clase. Como mencioné hace rato, soy dueño, junto con mi esposa, de un centro psicopedagógico. En agosto vamos a cumplir ya 5 años con el centro. Muchas veces me preguntan cómo se nos ocurrió abrir lo que fue el centro, pero yo ahí digo que no fue algo planeado. Sin embargo, las circunstancias y la demanda, la necesidad que surgió en la pandemia me obligó a abrirlo. ¿Por qué? Porque hace justamente unos 5 o 6 años yo trabajaba en una escuela primaria. Ahí yo era encargado del área de psicopedagogía, vamos a llamarla así. Entonces, cuando fue la pandemia, pues obviamente las escuelas cerraron, pero había niños que necesitaban el apoyo. Entonces fueron los papás que me contactaron, y aparte tenía, por parte de la universidad, daba atención psicológica. También esos pacientes me contactaron para ver si los podía atender en algún espacio. Por suerte contamos con el espacio y se pudo habilitar para poder abrir lo que es el centro actualmente. Entonces fue una necesidad del mismo contexto por la pandemia lo que nos obligó a abrir el centro, y pues seguimos ahí. El más difícil puede ser al inicio lo poco que se valoraba la salud mental, y como todo, ¿no? Hay momentos buenos y momentos malos en cuestión de la demanda de usuarios. Sin embargo, también hay momentos muy gratificantes, ¿no? A mí me gusta mucho cuando acuden al centro, ya sea por cualquiera de los servicios que damos, pero es por recomendación, ni siquiera por publicidad o porque algún familiar dijo, ¿no? Simplemente me recomendó a tal paciente, me recomendó, o una amiga trae a su hijo aquí con nosotros, y eso es lo que a mí me da mucha satisfacción. En el centro manejamos o se trabaja con varias edades, ¿no? Desde niños, adolescentes y adultos. ¿Es diferente el tipo de intervención? Sí, definitivamente. Pero pues, como mencioné, me gusta trabajar con esos públicos. Hay psicólogos o docentes inclusive que prefieren trabajar distintas áreas, o enfocarse nada más a adolescentes, enfocarse nada más a adultos o a niños. Pero a mí la verdad me gusta trabajar en general con todas esas edades. En el centro tenemos actualmente, el más chico creo que es de 4 años y el más grande es de 28 años. Entonces también me ayuda a mí en lo personal a aprender sobre ellos. Yo creo que es un aprendizaje mutuo. Si hablamos de salud mental y de alguna necesidad que ocurre en las comunidades, puede ser la difusión o el acceso al servicio de salud mental. Hace unos meses estuve en un congreso aquí en Campeche sobre salud mental, y era lo que platicábamos, que entre estrategias se puede hacer el hecho de que hayan camiones móviles o centros móviles que acudan a las comunidades, porque hay que tomar en cuenta que el acceso es un poco a veces complicado, ¿no? Y pues más difusión. Para los muchachos que sienten que no pueden con todo, como yo le digo a mis pacientes, o como llegamos a veces a la conclusión, no es necesario poder con todo. No tienen el por qué poder con todo. Aprenden a soltar, a establecer metas, a lo mejor ser un poco más objetivos, y de ahí ya establecer el alcance que quieren tener. En primera, me gusta hablar, y segunda, me gusta dar clases, me gusta dar conferencias, talleres, porque es gratificante para mí poder dejar algo en las personas.
¿no? Y repito, no lo veo de una manera directiva, sino una interacción que hay entre las personas con las que trabajo y su servidor. En cuestión de que también me he llevado muchas cosas en las conferencias, talleres, inclusive en las clases. Muchas veces mis alumnos me enseñan cosas que desconozco, ya sea experiencias o conocimientos que ellos están aprendiendo en otras materias y repito, es un aprendizaje mutuo. ¿Qué significa para mí ser un psicólogo? Es una pregunta que generalmente no me la hago. Simplemente me he dedicado a dar lo mejor de mí. Y siempre he dicho que lo que uno haga lo tiene que hacer con ética, lo tiene que hacer con vocación, por gusto, ¿no? Siempre igual le comento a mis alumnos, también vamos a trabajar por la parte monetaria, ¿no? Porque de aplausos no vivimos, pero yo me voy más por la parte de que lo tenemos que hacer bien. Y es lo que en lo personal, en estos años siempre he intentado hacer. ¿Qué mensaje les dejo a los alumnos de CUME? Pues sigan estudiando, muchachos, aprovechen las oportunidades, las que se les presenten. A veces nuestra vida toma otro tipo de trayectorias, pero pues no necesariamente por eso podríamos decir que fracasamos. A lo mejor y por tomar otras vías terminan siendo los mejores en esas áreas. Entonces, aprovechen esas oportunidades. Entonces, esto sería todo de mi parte. Pueden encontrar el centro psicopedagógico como Creciendo, es con K y D mayúscula. Ahí está el número de contacto, cualquier situación o servicio que necesiten, ahí están los números de teléfono.